Bienvenidos a nuestro primer evento del año de la serie Historias del Diseño Latino. El propósito de esta serie es exponer las historias diversas de la producción del diseño en Latinoamérica. Este evento es resultado de una colaboración entre SODA, IGEA Baltimore, con el apoyo de IGEA Unidos y Stevenson University. Este año contamos con el gran apoyo de la subvención concedida por Robert W. Deutsch Foundation y también por Design History Society. Hoy estaremos aprendiendo de María González de Cosillo y Edgar Reyes. Hola Edgar. Hola María. Bienvenidos. Estamos muy contentos de tener a Edgar y María con nosotros y también de contar con la presencia de todos ustedes esta noche. Yo soy Raquel Castedo, soy miembro de la Junta Directiva de IGEA Baltimore y de la Sociedad de Artes del Diseño, conocida como SODA. SODA fue fundada hace más de 15 años en Baltimore por un grupo voluntario de profesores, estudiantes y profesionales del diseño, todos apasionados por las historias de las artes del diseño, incluyendo el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, las artes del libro, la fotografía y muchas más. SODA ha ofrecido más de 100 seminarios que han explorado diversos temas. Para hacerse una idea de nuestros eventos anteriores, visite nuestra página web en sodabaltimore.com y de paso aproveche y inscríbase en nuestra lista de correo para enterarse de eventos futuros. En nuestra página web verás que desde 2019 hemos estado coorganizando eventos con IGEA Baltimore y construyendo juntos una comunidad interesada en la historia del diseño y su impacto positivo en la práctica del diseño y la vida contemporánea. Nuestra parcería con IGEA es fundamental. IGEA está comprometida en promover el valor y el impacto del diseño tanto a nivel local como global y a trabajar juntos para inspirar, apoyar y aprender en conjunto en cada etapa de nuestras carreras. Nuestras 75 sedes son gestionadas al 100% por voluntarios que atienden a más de 20,000 miembros en todo el país. Los invitamos a conocer más sobre todas nuestras iniciativas en igea.org y queremos agradecer a todos los líderes de nuestras sedes, a los miembros, a los representantes nacionales y sobre todo a los miembros de nuestra junta directiva local, a los miembros, particularmente a nuestra presidenta, Frances Miller. Hi, Frances, que está con nosotros hoy. Hola, bienvenidos. Gracias. Para obtener más información sobre nuestra sede y conocer los próximos eventos, visite nuestra página web baltimore.igea.org. Tengo que hacer también un agradecimiento muy especial a nuestras intérpretes Julieta Méndez, Laura Lafuente, Meg Batalla y Claudia Miller. Este evento no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores. Y muchas gracias también a los miembros de IGEA que están en backstage con nosotros: Dio Jensen, Víctor Dávila, Vinicius Lima y Alec Walker. Muchas gracias más una vez por estar con nosotros. Muchas gracias por tenemos personas entonces de Baltimore, de Pasadena y también estoy chequeando el chat. También personas de todo lado y queremos empezar entonces con la charla y empezar esta conversación. Este evento durará cerca de 1 hora y 30 minutos después de la presentación inicial de nuestra speaker de México, doctora María González de Cosillo. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas con nuestro invitado de Baltimore, Edgar Reyes.
Y si tienes alguna pregunta, por favor, nos envía por chat y vamos a traducirla si necesario. Quiero entonces empezar con la biografía de la doctora María González de Cosío, que es una investigadora de diseño de información de México, doctora por University of Reading, Reino Unido. María ha publicado en diferentes revistas internacionales como Visible Language, Tipográfica, Digital Creativity, Print y Information Design Journal. Es autora del libro Diseño de Información y Vida Cotidiana, publicado por la editorial Designio. Sus intereses de investigación se centran en el diseño de información para el impacto social. Gracias, María. Y tenemos también a Edgar Reyes, un artista visual multimedia y profesor de diseño gráfico que vive en Baltimore. Reyes obtuvo su MFA en Maryland Institute College of Art y ha enseñado en organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas y museos. Muchos de sus proyectos son autobiográficos y un reflejo de su viaje personal como joven indocumentado en Estados Unidos. A Reyes le mueve el deseo de concienciar y cuestionar el desplazamiento de su comunidad. Explora cómo la mezcla de tradiciones indígenas y europeas es un proceso continuo de conquista y resistencia. Su práctica artística destaca la belleza de ser mexicano-americano, pero cuestiona sus tradiciones nacionales y culturales. Desafía las normas sociales para expresar lo que significa para él ser etiquetado como latino. Su arte se centra en la construcción de la compasión y la comprensión con respecto a la compleja historia de los reasentamientos forzados y voluntarios en todo el continente americano. Gracias, Edgar. Y paso ahora la palabra a María para que empiece su charla. Muchas gracias. Gracias, Raquel, gracias, Frances, gracias, Edgar, de estar aquí. Y es un gusto y es un honor estar con ustedes. Voy a mostrar la presentación sobre los ferrocarriles mexicanos y el diseño de información. Gracias de antemano a los traductores, las traductoras, y espero que con las láminas en inglés sea mucho más fácil para todos. El contenido de esta plática, digamos, está formado primero que nada una breve descripción de lo que es diseño de información, que para mí ha sido mi pasión. Estuve en diseño gráfico mucho tiempo y al encontrar el diseño de información me movió totalmente hacia esa área. Y luego ya vamos a hablar sobre los ferrocarriles en el siglo XIX. Entonces empezamos. ¿Qué es diseño de información? Aquí les pongo dos definiciones. La primera la dio el IIID, International Institute of Information Design. Es una asociación que se fundó en 1984-85 en Austria por Peter Simlinger. Y ellos dicen que el diseño de información lo que busca es que la gente se entienda mejor. Por otro lado, la definición que tenemos abajo es transformar esos datos en información para que todos la podamos comprender y entender nuestro contexto. Entonces vamos a ver esta definición. El IIID reunió a una serie de profesores, de académicos, de profesionales, para hacer una definición de qué es diseño de información. Entonces vamos a ir separando cada una de estas palabras para que entendamos cuál es la profundidad de todo eso. Me salto high quality porque primero tenemos que definir información. Y información es realmente cómo nosotros estamos juntando datos, manipulándolos, organizándolos, pero sobre todo para ayudarle a la gente a desarrollar conocimiento, a poder tomar decisiones, etc. Entonces, información es el resultado de transformar datos. Y podemos ver, este es uno de los ejemplos, seguramente lo vieron algunos de ustedes, que apareció en el New York Times.
en el que nos estaban explicando, y podemos ver ahí la fecha, muy tempranamente en el COVID, ¿sí? Nos estaban explicando cuál era la cadena de transmisión. Aquí estamos viendo esta información, este procesamiento de datos organizados para que los pudiéramos entender. Permítanme porque... Okay. Cuando hablamos de información de alta calidad, vemos una serie de características que debe de tener esta información. Y ahí tenemos la lista: accesible, adecuada, atractiva, completa, entendible, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser veraz, tiene que tener un valor para la gente, tiene que ser oportuna en el momento en que la necesitemos. Y si volvemos a tomar el ejemplo del New York Times, vemos que cuenta con todas estas características. Es concisa, de una manera breve nos está diciendo cómo una persona podía contagiar a varias y así sucesivamente. Y les muestro un ejemplo de un objeto de diseño que publicó el Gobierno de México, y este objeto era para ver si ya podíamos abrir a la nueva normalidad, que así lo llamaron a partir del 1 de junio de hace 2 años. Y lo que planteo es, con mis alumnos, bueno, vamos a ver si esto es realmente información de calidad. Y vean ustedes los alumnos, uno de los alumnos, todos los elementos que encontró que no coincide, que no cumple con esta característica de diseño de información de alta calidad. No era correcta, no era completa, no era accesible, no era comprensible, adecuada, etc. Entonces, este es un buen ejercicio para que uno mismo, en los proyectos que uno está desarrollando, pues vea realmente si estamos transmitiendo esa información de calidad. Regresando a nuestra definición de el diseño de información, busca esta calidad alta calidad de información para empoderar a la gente. Y aquí vemos cómo es importante el que la gente pueda desarrollar esa fuerza que puede ser religiosa, de género, cultural, económica, comunidades, etcétera. Y vemos algunos ejemplos. El 9 Nadie se mueve, en marzo, que se celebra la mujer, había ese deseo de defender los derechos y por lo tanto exigirlos. Entonces ahí nos empoderamos las mujeres para salir a la calle y protestar. O este grupo de señoras que quieren aprender a leer, a escribir. ¿Y para qué? Para empoderarse. O, por ejemplo, este ejemplo de que en México, pues las mordidas en el tráfico suelen ser bastante frecuentes. Y entonces, si nosotros conocemos los reglamentos de tránsito, entonces nosotros nos empoderamos para poder defendernos o discutir o argumentar si acaso no es correcto lo que están haciendo los agentes. Y cuando hablamos de gente, hablamos de usuarios específicos. Estamos hablando de Mollerop, es un diseñador noruego o sueco, no recuerdo bien de dónde. Él habla de la mente preparada. O Gibbon Siep, que habla del usuario competente. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que estudiar a nuestros usuarios para saber cuáles son esas mentes a las que nosotros vamos a dirigirnos. ¿Cuál es ese usuario competente con el que nosotros vamos a entablar este puente? Y aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver variedad de gente, ¿no? Más adelante lo voy a mencionar. Aquí estábamos haciendo un estudio de medicamentos y ustedes pueden ver madres de familia, médicos, enfermeras. Todos ellos son usuarios competentes de este medicamento porque tienen contacto con él, o porque son pediatras, o porque son mamás con niños pequeños, etc. ¿Y para qué? Para lograr nuestras metas. ¿Y metas como cuáles? Pues desde aprender, leer un libro, bajarnos en la estación de metro correcta, ¿sí? Cada uno tiene distintas metas y para eso distintos objetos de diseño de información. Entonces,
Bob Horn menciona 3 objetivos. Primero, desarrollar documentos fáciles de entender, fáciles de traducir y sobre todo fáciles de entender para llevar a cabo acciones efectivas. Este es el medicamento que les decía. Hicimos el diseño de información de las instrucciones de este medicamento para que todas las mamás pudieran administrarlo correctamente. Entonces hicimos pruebas con los usuarios para ver si leían y si entendían lo que decía el medicamento. Entonces estamos ayudándole a la persona a tomar decisiones de cuánto darle a cada una de sus hijas. O este ejemplo de la matrícula de tributos en tiempo de recién llegados los españoles, en donde se tenía que registrar qué era lo que cada grupo, cada comunidad tenía que contribuir para los impuestos. Entonces ustedes ven ahí que había desde penachos de plumas, trajes, mantas, etc. Esto también es diseño de información porque nos está ayudando a, en este caso, llevar un registro, saber cuál es el pago, cuál es la contribución exacta, etc. O este otro que es un ejemplo de uno de mis alumnos, Juan José Meléndez, que él trabajó en hacer instrucciones gráficas, pero para niños con autismo. Entonces aquí está poniendo a prueba esas instrucciones. En segundo lugar, Horn dice que es para desarrollar interacciones entre equipos que sean naturales, agradables. Y qué mejor ejemplo que las instrucciones maravillosas de los Legos. Es impresionante ver la mente y los dedos de los niños pequeños cómo van armando todo con una agilidad y sin ninguna palabra, solamente las imágenes. Y también tenemos para los adultos este tipo de Legos, entre comillas. Este es una cama doble de IKEA, y los manuales para armar este mueble y que no tienen absolutamente una sola palabra y sin embargo quedan perfectamente bien armados una vez que nosotros seguimos las instrucciones. Entonces, como ven, estamos ayudando a esta interacción. Y por otro lado, Horn dice que también nos ayuda a ubicarnos en el espacio tridimensional o en el espacio virtual. Y aquí tenemos, bueno, el ejemplo del Metro de México, que lo hizo Lance Wyman, y cómo, gracias a que sabemos que ese Chapulín corresponde a Chapultepec, sabemos que esa es la parada y entonces podemos nosotros desarrollar una acción a partir de la información que estamos recibiendo. O cualquier cantidad de páginas web en donde nosotros sí podemos navegar fácilmente de un lado a otro y poder obtener la información que estamos buscando. Hay 2 ejemplos emblemáticos antes de pasar ya a nuestro tema que son los ferrocarriles, pero quiero mostrarles estos 2 ejemplos que a mí me parece que nos dan un ejemplo perfecto de qué es el diseño de información. El primero es este mapa, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto. Es un mapa diseñado por Charles Joseph Minard y que muestra la invasión de Napoleón a Rusia en 1812-1813. Si ustedes observan la franja café clara dorada del lado izquierdo, esta franja café que corre hacia el lado derecho corresponde a las tropas francesas que salen desde Francia y que llegan a Moscú en el lado derecho. Y estamos hablando de que esa franja se va haciendo cada vez más delgada. Se refiere al número de tropas que van disminuyendo o por batallas o por enfermedades. Y al llegar a Moscú, vean ustedes cómo esa franja se transforma en una franja negra que va bajando y va disminuyendo. Estamos hablando de más de 400,000 soldados que salieron de Francia y que al avanzar salieron a principios de junio y al avanzar todo este trayecto, llegan a Moscú y encuentran Moscú ardiendo en llamas, sin lugar donde protegerse del frío, sin alimento,
Y al regreso, pues va diezmando la tropa y podemos ver en la parte de abajo, en la parte inferior, todos la línea que ustedes ven, no sé si se llega a ver mi mano que está mostrando, la manita, pero estas son las temperaturas. Entonces, la cantidad de franceses que murieron, no nada más por las batallas, sino sobre todo por las temperaturas. Tofty, que ahí lo tienen citado, él dice que es uno de las mejores cartas figurativas que existen en el mundo. Y yo estoy de acuerdo con él. Y el segundo es este ejemplo, es el mapa del Metro de Londres. Este mapa, que realmente no es un mapa, es un diagrama, y está tomada esta foto de la portada que escribió Ken Garland. Él escribió este libro en 1994. Él todavía pudo entrevistar a Harry Beck, y él fue el que hizo el mapa de Londres. Él era ingeniero electrónico, y entonces empezó a conectar las estaciones como si fueran circuitos eléctricos. Esa fue su inspiración, y déjenme comentarles que de este mapa de Londres se derivan todos los mapas del mundo. Prácticamente todos están basados en este. Entonces, esos son los dos ejemplos, y bueno, pues vamos a ver qué sucede con el diseño de información y los ferrocarriles mexicanos, ¿no? Primero que nada, comentarles que este trabajo que les estoy presentando se derivó porque yo necesitaba buscar antecedentes para mi libro, que bueno, ya no entraron ahí estos ejemplos que les voy a mostrar, pero antecedentes del diseño de información en México. Creo que una disciplina tiene que fundamentarse con un cuerpo de conocimiento, y parte de eso es la historia, de dónde venimos, qué hemos hecho, para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y para poder hacer este trabajo, decidí dividirlo en momentos relevantes de la historia de México. Entonces, uno de los momentos relevantes, sin que sean forzosamente eh, ahorita secuenciales o cronológicos, en este caso la parte de ferrocarril sí lo es, pero pensé en que hacer una historia del diseño de información en México es sumamente ambiciosa. Y obviamente no iba yo a cumplir con eso, pero sí elegir ciertos momentos de la historia de México para ver qué objetos de diseño de información se habían producido y transformar esos datos en información, que es lo que hemos estado hablando del diseño de información. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, y les pongo esta línea de tiempo para que veamos cuál era el contexto de México, por qué México se atrasó tanto en la construcción de los ferrocarriles. En la parte superior pueden ustedes ver que tenemos las invasiones y las guerras, y en la parte de abajo presidentes, ¿sí? La independencia de México fue de 1810 a 1821, y en la parte de abajo ustedes pueden ver todos estos colores corresponden a los distintos presidentes que tuvimos, ¿sí? Desde Guadalupe Victoria, y no voy a decir los nombres porque tampoco me lo sé, pero hay varios que se repitieron, por ejemplo, Santana, etcétera. Esta franja amarilla corresponde a Juárez. Y en la parte de arriba habla de la turbulencia que tuvimos por distintos motivos. Por un lado, la separación de Texas, luego la anexión de Texas a Estados Unidos. Vamos a ir viendo. En 1824 tuvimos a nuestro primer emperador, que fue Iturbide, y bueno, Iturbide lo derrocaron. Y en la parte superior está la parte internacional, por así decirlo, y tenemos la anexión de Texas en 1847. México es la parte oscura que ustedes ven ahorita, pero todo lo que es California, Nevada, Utah, hasta Wyoming pertenecía a México. Después nos vamos a la invasión francesa y la llegada de Maximiliano. Y algo interesante de Maximiliano es que trajo muchas ideas muy modernas.
y una de las cosas que hizo fue establecer una escuela para desarrollar mapas. Entonces también hay ahí una contribución interesante. Entonces, como pueden ver, pues fue los primeros 60 años del siglo XIX fueron de una turbulencia increíble. La cantidad de presidentes, las discusiones entre conservadores y liberales, etc. Por otro lado, estos puntos azules se refieren al desarrollo del ferrocarril en Inglaterra. ¿Sí? En 1825 se inicia todo el desarrollo del ferrocarril y va siguiendo. 1840 le llaman la railmanía, ¿no? La manía por los ferrocarriles. Hay todo un boom en los ferrocarriles. Los puntos naranjas corresponden a todas las concesiones que se dieron en México para que se pudiera construir el primer ferrocarril. Y hasta 1872, 73 fue cuando se inauguró el primer ferrocarril. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a un señor Arrillaga que le dieron la concesión, hizo nada más 10 kilómetros, luego pasaron a otro concesionario más que se llamó Ricards, luego a los hermanos Mozo, etc. ¿Sí? Todos estos puntos se refieren a concesionarios, gente que le habían dado permiso el gobierno en turno para poder construir el ferrocarril. Por supuesto que ustedes se imaginarán, llegaron los franceses y entonces había que hablar con los franceses, pero matando a Maximiliano en 1867, pues había que congraciarse con Juárez, que fue el que entró. Juárez en este tiempo estaba en el exilio, y por otro lado se veía como traidor. Sin embargo, Juárez sí le interesaba. Ya no me meto más a eso. Pero solo para que se den una idea de la comparación, en México se habían construido solo 14 kilómetros, equivalente a 8.7 millas, mientras que en Inglaterra había 10.700 ya construidos o 14.500 kilómetros en Estados Unidos. O sea, realmente la inestabilidad política había tenido una gran influencia en que no se pudiera hacer esto. Pero, ¿qué sucedía antes de los ferrocarriles? Pues existía esto que se llamaba la litera mexicana y además las diligencias. La litera mexicana es esta especie de ataúd, como lo dice aquí este texto, en donde pues aquí la ilustración pareciera que va muy plácidamente sentado, pero imagínense tirado por mulas, tardaba varios días. Si las mulas corrían, imagínense el dolor de estar botando ahí en esa caja con una tela que estaba cubriendo del sol, etc. Eso solo para llegar de Veracruz a México o viceversa, ¿no? Antes de los ferrocarriles, y aquí hay un dato que a mí me pareció interesante, es que este es uno de las tablas para mostrar la distancia que se medía en ese momento en leguas. Una legua es a 4.8 kilómetros, pero lo curioso es que nos dice el itinerario de Puebla, Mozoca, San Bartolo, etcétera, y nada más nos da la distancia. Aquí lo primero que nosotros buscamos es, ¿y a qué hora llego? ¿No? Es lo primero que pregunta un niño, ¿ya llegamos? Aquí lo mismo, pero no, hay solamente distancias. Era imposible saber cuándo podía llegar uno, porque si no era mal tiempo, a lo mejor había saltos en el camino, etc. Algo interesante que vale la pena mencionar es que este señor Escandón, eran dos hermanos, Antonio y Manuel Escandón, primero habían sido dueños de estas diligencias y después los dos hermanos, que tenían muchas empresas, decidieron apostarle al ferrocarril. Y bueno, fueron tan importantes en su época que en la Ciudad de México existe la colonia Escandón como una de las colonias importantes, digamos, en nombre de ellos. Pero además de la situación política en México, el paisaje, el terreno en México también interfirió con la construcción del ferrocarril. Vean ustedes este mapa, a mí me parece maravilloso,
se encuentra en el Centro de Documentación e Investigación de los Ferrocarriles, que está en Puebla. Y este mapa, todo pintado a mano, y bueno, por supuesto que esta ya es una litografía, podemos ver a vuelo de pájaro. Aquí están los dos volcanes, el Popo y el Ista, y aquí está el Pico de Orizaba, ¿sí? Y otros más pequeños como la Malinche. Vamos a analizarlo porque realmente nos muestra, aquí está la Ciudad de México, ¿sí? Y acá está Veracruz. Entonces nos muestra claramente pues, la dificultad del terreno para poder construir un ferrocarril. Y vamos a analizarlo poco a poco. Y si comparamos con las campiñas inglesas, ¿verdad? Vamos a poder definir que efectivamente había una razón adicional, además de la estabilidad política, pues la facilidad del terreno, tanto como lo podemos ver en este mapa, en donde pues ya había muchísimas líneas de ferrocarril, tanto en Inglaterra como en Escocia. Regresemos al mapa de García Cuba, en 1877, y fíjense ustedes en la parte de abajo, izquierda, aquí tenemos un diagrama de lo que representan las distintas altitudes. En el lado izquierdo tenemos a México, va bajando un poco, y en Paso del Monte es en donde viene una inclinación bastante importante. Y se me ocurrió compararlo con este mapa de Drake, que muestra Newton Junction con Birmingham, y en la parte de abajo, vean ustedes, está también las altitudes. Entonces comparé una altitud con la otra y vean la diferencia. La línea roja corresponde al ferrocarril mexicano, así se le llamó, y estamos hablando de 2.415 metros de altura, o sea, 7.923 pies. Y en esta parte es en donde empieza a bajar. Ahora, la locomotora viajaba máximo 30, 40 kilómetros por hora. Y para los ingleses inclusive era un misterio de cómo poder acelerar para subir el ferrocarril o qué frenos tenían que tener para poder bajar esa pendiente y que pues, no se descarrilara el tren. Compárenlo con la línea negra que tenemos abajo, que es la de un ferrocarril de New Junction, que les acabo de mostrar, y pues no había ninguna diferencia, ninguna relación entre la complejidad de un ferrocarril y otro. Si nos acercamos, podemos ver que fue verdaderamente este reto de ingeniería. Tiene 16 túneles y 39 puentes, este ferrocarril. Uno de los puentes es el puente de Metlac, que hasta 1985 fue que ya se sustituyó por un puente nuevo, y como pueden ver, pues duró más de 100 años, y un puente con mucha complejidad. Tenemos pues, 139 metros de largo, con todos estos pilares, y cada uno de los pilares tenía inclusive una ligera desviación, y aquí tenemos esta litografía que nos muestra la belleza del paisaje y la belleza de la línea de tren. Entonces, viendo la ruta y la construcción y qué tanto tiempo tardó en completarse, vemos cómo un primer tramo fue de México en 1850 y también empezaron por Veracruz de 1850. Cada uno de estos tramos nos muestra la secuencia del trabajo, de la construcción de todo eso. El ramal que se hizo en 1867 a 1869 es el ramal que lleva a Puebla. Y bueno, en la parte de abajo se ve pues todas las dificultades y las políticas que teníamos en ese momento. Yéndonos a ver el detalle, es increíble este mapa porque además de mostrarnos las distancias y las altitudes, nos muestra también del lado izquierdo los distintos cultivos que uno podía hacer según la altura.
Aquí, por ejemplo, están los cereales, este es el límite de las coníferas, más abajo están posible cultivo de plátanos, y tenemos aquí, bueno, los dos volcanes. También tenemos una tabla de signos en donde nos muestra los bosques, las campiñas de labor, ¿sí? Los distintos tipos de plantíos, y cada uno de estos está reflejado en el mismo mapa. Y por supuesto las divisiones políticas de los límites de los estados, los ferrocarriles, las estaciones. Por otro lado tenemos la tabla de estaciones y altitudes y las distancias, pero curiosamente va de Veracruz a México, en lugar de ser de México a Veracruz, como normalmente se haría. Si ustedes piensan en Estados Unidos, pues sería a lo mejor la distancia de Washington a Nueva York y de Washington a San Diego, ¿no? Pero aquí, por alguna razón extraña, García Cubas lo puso al revés. Pero ustedes pueden ver Veracruz, altura en metros sobre el nivel del mar, distancias de Veracruz y en kilómetros. O sea, es un detalle increíble el que tiene el mapa. Algo que también debemos de mencionar es que en Veracruz es muy cálido, es tropical, había problemas de inundaciones y de fiebre amarilla o malaria, entonces también había ahí un problema en la construcción. Algo interesante también de este mapa es que García Cubas coloca el meridiano cero en la Ciudad de México. Y en esa época ya se había determinado que el meridiano cero estaba en Greenwich, en Inglaterra. Y puso además el meridiano 3 en Veracruz. Entonces hizo estos cálculos que, hablando con el doctor Mendoza Vargas de la UNAM, él es geógrafo, y me ayudó a entender por qué sucedía esto. Entonces, del meridiano 0 al meridiano 3, ¿sí? Se hacían 12 horas de tiempo, y esto implica 3 grados de diferencia entre uno y otro. Por otro lado, tenemos el mapa del ferrocarril imperial mexicano. Este es un mapa muy interesante porque tiene pues 3 metros de largo, es en una sola pieza, ¿sí? Es anónimo este mapa, y vean la belleza de los trazos, todo es a mano, por supuesto, con pincel, etc. El acercamiento de Veracruz y el acercamiento de México. Y en este caso también, curiosamente, es de Veracruz hacia México. Y nos vamos por fin a la inauguración del ferrocarril mexicano, así se le llamó, en 1873, y este es el cartel con el que anunciaban esa gran inauguración. Junto con los ferrocarriles se desarrollaron los telégrafos, siempre como un sistema paralelo. Y volviendo a nuestra línea de tiempo, pueden ustedes ver que la línea amarilla es la de los telégrafos. Obviamente es mucho más barato, más fácil construir telégrafos que ferrocarril, pero vean cómo se desarrolló rápidamente. Tenemos es un cartograma es un espacio distorsionado. No sé si lleguen a ver la forma de la República Mexicana. Esto es Baja California, esto es todo México, y en la parte derecha está Yucatán, ¿sí? La península de Yucatán. Y es un cartograma porque está dividido todo por los distintos estados. Podemos ver que fue desarrollado en la época de Porfirio Díaz porque se manejó siempre el escudo con el águila y las alas abiertas, ¿sí? Y vamos a acercarnos. Del lado izquierdo tenemos todas las oficinas de telégrafos, y del lado derecho tenemos todos los datos estadísticos. Y vamos a acercarnos. Todo el crecimiento del telégrafo se fue hacia el norte, siempre México viendo el gran poderío económico de Estados Unidos y la necesidad de relacionarse con Estados Unidos. Entonces vean la comparación del crecimiento del telégrafo hacia el norte y en relación hacia el sur, ¿no? Y podemos ver aquí de cerca, por ejemplo, la distancia de Jalisco, ¿sí? El tamaño que se le daba al rectángulo de Jalisco,
en relación a Querétaro. Ahí es en donde estamos viendo esta distorsión y sobre todo también el número de líneas de telégrafo que se tenían en cada lugar. Esta es otra carta de telégrafos, era solamente para el uso de empleados, ¿sí? Y podemos ver, puse un mapa de los ferrocarriles encima para que veamos cómo sí hay una correspondencia muy clara entre lo que es, por un lado, el telégrafo y los ferrocarriles, porque siempre ahora sí que van paralelos uno a otro, y para que vean ustedes también el desarrollo tan fuerte que tuvo el telégrafo en 1892. Ahora, el ferrocarril realmente vino a cambiar la vida de la gente. ¿De qué manera? Pues en distintas formas. Por un lado, cambió la percepción del tiempo y el espacio, como lo vamos a ver en un momento. Por otro lado, fue un detonador para el desarrollo del turismo. La gente no viajaba en esa época, ¿no? Como les comentaba, ir a Veracruz era una hazaña, era un riesgo. No saber ni qué se podía comer ahí, ni si se tenían problemas de salud, etc. Hubo influencia en el transporte, se desarrollaron muchos sistemas y además una influencia en la economía. Y antes del ferrocarril, pues imagínense ustedes las ciudades, los pueblos, pues en relativo silencio, a lo mejor eran las campanadas de la iglesia las que sonaban y despertaban, pues ya es la misa de 8. Pero cuando llegó el ferrocarril, esa tranquilidad de los pueblos se dejó de tener. En el momento de llegar el ferrocarril, traía seguramente el periódico de hace 3 días y sin embargo, pues eran las noticias para la gente, ¿no? Entonces, realmente era, córrele, vámonos al tren, vamos a ver si ya llegó el paquete que pedimos o si ya llegó el paquete que me está mandando mi tía de no sé dónde, etc. Entonces, y ahí lo tienen ustedes en este texto, en donde, pues sí, vino a perturbar la monotonía y la tranquilidad de los lugares por donde pasaba. El silbato fue también muy importante en el tren. El silbato era el que sonaba para decirle a todo el mundo, ya llegué. Y pueden ustedes ver en esta lámina los esquemas tan detallados de los silbatos, ¿sí? Y el silbato del lado izquierdo, que lo tomé en la bodega precisamente del Museo de Ferrocarriles, ¿sí? Entonces, el silbato era una interrupción de la vida diaria. Aquí ustedes pueden ver que está en inglés el plano, Whistle Number 19, y no lo mencioné antes, pero Escandón, Antonio y Manuel Escandón, primero hicieron una colaboración con los ingleses y los belgas, y después esa colaboración siguió con los americanos. Entonces, hay material que sí está traducido inglés y español precisamente por esa colaboración. Esta percepción del tiempo también, nuevamente el silbato tiene importancia en esto, y había manuales completos para decirnos cómo pitar el silbato del ferrocarril. Entonces, un guión largo sería para decir, estamos acercándonos a las estaciones. O sea, había toda una instrucción muy cuidadosa del manejo de los silbatos. Y junto con esta percepción del tiempo, era importante que los relojes funcionaran perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de un reloj de esa época, y siempre la precisión hablaba de buen servicio. Y tenían una tolerancia de 30 segundos por semana. O sea, no se podían retrasar más que ese tiempo. Yo no sé dónde los mexicanos perdimos después la tolerancia, la poca tolerancia, pero bueno. También el costo y el tiempo para viajar cambió muchísimo. Por ejemplo, en las diligencias, podía uno tardar 4 días si había buen tiempo. Y si había lluvia, podían ser 11 días. Ahora,
con el ferrocarril en 1873 son 12 horas. ¿Sí? Ahora en automóvil de la Ciudad de México a Veracruz, pues pueden ser 3 horas y media, para que se den ustedes una idea. Iba a 40 kilómetros por hora el ferrocarril, mientras que la diligencia iba a 8 kilómetros. Y por supuesto que el precio bajó muchísimo. Vamos a ver también este itinerario, y en este itinerario, así como en el primero que les mostré, nada más se mostraba la distancia, aquí en este ya estamos hablando del tiempo. Ya la gente tenía que saber a qué hora salía el tren y a qué horas bajaba. Y les quise mostrar en grande este texto porque me parece de una amabilidad increíble, ¿no? Aquellos que quieran bajar a tomarse su lunch, vamos a parar 30 minutos para que así lo hagan. Y ahí el texto en inglés y en español sería básicamente lo mismo, ¿no? Era una amabilidad para comunicarse, para decir las cosas de una forma, no sé si la manera de decir es elegante, humana, considerada, no lo sé. Pero también nos decían que el tren estaba perfectamente bien coordinado con el reloj de la catedral, y gracias a los telégrafos podíamos nosotros llevar cuenta de que eso estuviera a tiempo, ¿no? Y para darles una idea también de que había distintos trenes. Teníamos el tren de pasajeros, que es la primera columna en blanco. Había tren de mercancías, que son los cargueros, y que creen que también había tren de pulque. El pulque es una bebida alcohólica que se produce todavía en México, no es tan popular como antes, y vean la cantidad de trenes que llevaban pulque, ¿no? Aquí tienen ustedes el maguey, de donde se extrae el pulque. ¿Y qué pasó? Hubo un desarrollo del turismo muy importante, ¿sí? Primero la curiosidad, quiero saber si en Veracruz hay papayas o hay mangos. Ya se puede llegar a Veracruz, ¿no? Ya las distancias ya son mucho más cortas, ya no estoy pensando en los 4 o los 11 días, estoy pensando en que son 12 horas. El desarrollo de la fotografía ayudó para promover a los lugares. Por otro lado, la empresa del ferrocarril se transformó en el organizador de viajes. Y había 3 tipos de turismo, tal como lo dicen. Por un lado, el turismo financiero, de negocios, de deportes y de salud. Por otro lado, las celebraciones religiosas. Y por otro lado, el visitar lugares históricos. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de la promoción del mismo ferrocarril mexicano para ir a una fiesta del Divino Preso en San Juan Teotihuacán. Entonces, ya la misma empresa empezaba a organizar estos viajes turísticos. Y podemos ver aquí ejemplos bien interesantes y muy bellos de tanto de agendas, calendarios y sobre todo guías de viaje, ¿no? Aquí el ferrocarril mexicano es el de México-Veracruz, ¿sí? Y está anunciando con estas litografías y estas imágenes de la catedral, etcétera. Aquí en este almanaque son las primeras guías turísticas en donde están promoviendo la visita a la República Mexicana. Este es un diagrama que me parece fascinante y nos están mostrando las plantas diferentes que florean en la ciudad, en el Valle de México. Y nos muestra desde que empieza a florecer el florecimiento completo hasta que termina. Entonces vean ustedes, tenemos todo el año y ustedes pueden buscar por flores cuando quieren ir al Valle de México. O que es un santoral para decirnos cuál es el santo de cada uno de los días, pero tiene además, pues sí, cuándo sale el sol y cuándo se pone, pero también cuándo sale la luna, cuándo pasa por el meridiano y cuándo se pone.
lo cual me parece fascinante y quisiera yo saber si existen ese tipo de santorales que nos muestren las distintas fases de la luna. Esas mismas guías turísticas se aprovecharon para los anuncios, ¿no? Todo lo que son promover objetos que se podían ir al norte, a Estados Unidos, y empezar con estas transacciones económicas entre los dos países. Entonces tenemos los velocípedos del lado izquierdo y la máquina para labrar maderas del lado derecho, ¿no? Por otro lado, hubo influencia en el transporte. Como les había comentado, los Escandón tenían sus empresas y para ellos era importante poder mover de las haciendas, por ejemplo, eh, eh, el café, todo lo necesario para fabricar la cerveza, etcétera, de las haciendas hacia los centros de producción. Entonces hubo un desarrollo de tranvías, sobre todo, para conectar estas haciendas a las industrias. Entonces, tenemos un desarrollo de sistemas en muchos sentidos. Por un lado, todo lo que es la comunicación interna de los ferrocarriles y la comunicación externa con los pasajeros, con las industrias, con los manufactureros, con todo lo que se refiere a empaques. Tenemos todo lo que se refiere al gobierno y todas las reglamentaciones, instrucciones, a los inversores para ver cuántas acciones había que entregar o que cobrar, a las industrias, porque empezó a ser el ferrocarril un medio para llevar productos de un lado a otro. Y vamos a ver algunos de estos sistemas, ¿no? Por un lado, aquí tienen ustedes una linterna, que es parte de las instrucciones de los ferrocarriles, y entonces tenemos los materiales de capacitación para que los conductores del ferrocarril supieran cómo mover la lámpara y para decir que, ¿no? Si ya adelante la muevo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O la muevo hacia el lado y es un movimiento transversal a la vía. Aquí tenemos otro de estos materiales de instrucción, también en inglés y en español, precisamente por esta colaboración con empresa americana. Y esta es una foto tomada en la bodega del museo. Ustedes pueden ver que hay todo tipo de materiales ahí y tenemos estos letreros que son letreros de las estaciones de tren o estos otros, ¿sí? Llena la bodega, así para decir, vamos a clasificar todo esto y a incluirlo en el museo. Por otro lado, como desarrollo de sistemas, tenemos las formas financieras o las acciones, como una acción del ferrocarril de Toluca a Tenango y a San Juan, con todo el cuidado de una caligrafía muy detallada, muy rica, con parece que la ilustración del ferrocarril, etc. Por otro lado, también los pases, había pases para los distintos ferrocarriles. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. Y por otro lado, la actividad económica también tuvo un detonante. Aumentaron las importaciones y las exportaciones, la gente empezó a conocer productos que no conocía antes, ¿sí? Y se empezó a conectar los centros de producción. Y les muestro ya como casi uno de los últimos ejemplos. Este fue desarrollado por Popper, un rumano que estuvo varios años en México y terminó en la Patagonia. Pero vean, es un directorio comercial de la Ciudad de México. Tenemos aquí la cruz de catedral, que sirve además como puntos cardinales, ¿sí? Tenemos la Alameda, y vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo vean. En cada una de los recuadros tenemos las distintas empresas o tiendas. Por ejemplo, aquí tenemos una chocolatería o los abarrotes o la Reforma del Comercio. O sea, una cantidad o sea, todo está perfectamente bien detallado. Ahí tienen ustedes la catedral, todo tiene sus cotas,
para poder guiarnos perfectamente bien dónde está cada uno de los elementos. Y aquí, pensando en Edgar, encontré este mapa hecho también por Popper de Guadalajara, ¿no? Entonces aquí tenemos el centro de Guadalajara, la catedral, etc. Guadalajara está aquí en el estado de Jalisco. Como ven ustedes, el desarrollo de la red de ferrocarril fue construida en el 80% entre 1880 y 1910. O sea, en la época porfiriana fue cuando se desarrolló casi todo. El primer ferrocarril México-Chicago, pasando por Ciudad Juárez, que se llamaba Paso del Norte, es de 1884. Y para 1910 teníamos 19.748 kilómetros. Más de un siglo después tenemos 4.000 y pico kilómetros más solamente. Aquí pueden ustedes comparar de 1898 a 2014, pues no ha cambiado demasiado la red ferroviaria. Entonces, esta es la historia del ferrocarril mexicano. ¿Qué conclusiones? Bueno, creo que el diseño de información a mí me ayudó a entender ese contexto de México, ¿sí? Y el contexto de la construcción del ferrocarril. ¿Qué problemas hubo? ¿Cómo cambió la vida de la gente? ¿Cómo cambió los datos, el conocimiento, las características de cada una de las piezas? ¿Cómo cambió la vida a partir del ferrocarril? Fue francamente un producto innovador y que derivó en diseño de muchos productos, como lo vimos, diseño de sistemas, diseño de productos, y cómo se promovió una nueva forma de vida y de interacción. Este proceso que seguí implicó un descubrimiento para mí. Aprendí muchísimo y desarrollé muchas herramientas, empezando por aplicar el proceso de diseño, confirmar la importancia del diseño como detonador también, entender a los usuarios a través de los objetos y también organizar la información para asegurar el entendimiento de todo este proceso de construcción del ferrocarril. Y quiero terminar con esta frase. Permítanme leerla en voz alta, a pesar de que la están ustedes leyendo, para que ustedes vean y me digan de cuándo es esto. O sea, realmente queremos estar en todos lados en el mismo momento, ver todo, escuchar todo, disfrutar todo en un instante, ¿sí? Y esta es una frase que escribió Gutiérrez Nájera en 1880 a partir de el vapor, bueno, el vapor, el ferrocarril y el telégrafo. Pues muchas gracias. Eso ha sido todo. Y si tienen preguntas, con mucho gusto. Genial, María, muchas gracias por esta increíble charla. Me encanta que estoy aprendiendo tanto de México y también de diseño de información, pero este es algo que realmente me encanta de esta oportunidad de hablar de historia, abriendo una puerta o como una ventana por el diseño. Y muchas gracias. Y Edgar, ¿cómo resuena? Que me gustaría preguntar a ti primero si tenías acceso a estas informaciones, si ya tenía como hablado, cómo el ferrocarril afectó tu historia personal o de tus familiares. Sí, para mí siempre ya he tenido una obsesión con los ferrocarriles desde chiquito. Me acuerdo la primera vez que hicimos un viaje con mi
con mi clase aquí en Estados Unidos. Mi mamá me acompañó a un museo de historia aquí en Estados Unidos, aquí en DC. Y me acuerdo estar fascinado de qué grande están los trenes. Y ahorita vivo en Baltimore. Y aquí una cuadra o dos está el B&O Museum. Entonces hay mucha historia también aquí en Estados Unidos. Y es lo que me encantó de lo que estaba hablando María, que no es solamente la historia de México, sino es la historia del mundo. Y es la relación que tenemos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, todo tiene un impacto, ¿verdad? Y hay muchas razones políticas y por dinero que se empezaron a construir cosas, el movimiento de personas también. Y lo que me llamó mucho la atención, y estaba anticipando que ojalá lo dijera, y sí lo dijo, fue que la importancia de fotografía. Porque cuando pensamos de fotografía de arte, es cuando la línea que empezaste, ¿verdad? Como la mitad o el principio de 1800, y pensando del impacto que tuvo fotografía, no solamente en México, pero también global, pero pensando en América, ¿verdad? Cómo promover el movimiento y empezar a controlar del oeste hacia al otro lado de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que para mí, algo que, si no les molesta, quería hablar un poquito, es de pensar también cómo Estados Unidos cambió bien mucho y cómo al principio de cuando María estaba hablando, o sea, se movieron muchos indígenas de acá donde estamos en Baltimore y de esta costa, forzalmente, ¿verdad? Hacia un rumbo donde estaban construyendo estos ferrocarriles. Y también la guerra que teníamos con Estados Unidos y también la guerra que estaba aquí en Estados Unidos, pasó en 1861. Y también la idea que esclavitud no era legal en México al principio de los 1800 y en Estados Unidos todavía era legal. Y también pensando cómo el tren, el movimiento de personas, la relación que hay ahí. Entonces, estoy interesado en aprender más y aprender más de la relación porque también pensando el impacto que tuvo el movimiento de gente de China en construyendo los trenes, sea del la mitad de Estados Unidos hacia California o de California hacia la mitad de Estados Unidos. Y también pensando de cómo al final de tu presentación de 1910, el impacto que tuvo la revolución y cómo la gente quería monopolizar los trenes, ¿verdad? O el movimiento de personas y productos, y también pensando cómo las guerras mundiales impactaron también el movimiento de mexicanos hacia el norte. Entonces, quedé inspirado, en corto, sí, quedé bien inspirado. Y la pregunta que tengo para ti, recién tuve la suerte de viajar al Paso, es comparte la frontera con Ciudad Juárez y hablaste de Ciudad Juárez hace ratito. Y yo no sabía, porque yo crecí aquí en Estados Unidos, yo no sabía mucho de los caminos reales, de los caminos que usaban los indígenas, pero ahí después empezaron los europeos, los españoles, para empezar a conquistar y empezar a promover ser católico, ¿verdad? Pero mi pregunta es, las guías que empezaron a construir en México hacia el norte, ¿empezaron a usar mapas o rutas de los indígenas o eran completamente nuevas las rutas que empezaron a construir? Mira, no te sabría yo decir con certeza, lo Sí, siento, pero ciertamente o sea, sí había esta colaboración con empresas extranjeras, sobre todo Porfirio Díaz tenía mucha confianza, mucha más confianza en los extranjeros que en los mexicanos. Entonces, yo me imagino que han de haber trazado sobre los caminos ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, sí puedo decir que hubo una gran migración de Tlaxcala hacia el norte. Y gente de Tlaxcala, tlaxcaltecas, pasaron por Saltillo, y por ejemplo en Saltillo hay una escultura y una avenida muy importante que es Jicoténcale, etcétera, porque fueron avanzando inclusive hacia Estados Unidos. Entonces, yo me imagino que los caminos fueron parte de ese trazo del ferrocarril que se tenía que seguir, ¿no? Pero no te lo puedo decir con certeza, diría yo que estoy intuyendo.
Algo interesante que no mencioné es que así como había la litera y la diligencia, bueno, obviamente en Estados Unidos había diligencias, pero también encontré que había un servicio que se llamaba Pony Express en Estados Unidos. Y el Pony Express era aquel que llevaba el correo, la paquetería a caballo. Y entonces hasta les cobraban por hora y por cuánto tiempo te detienes a tomar agua y a que descanse el caballo, etcétera. Entonces había inclusive hasta rutas en Estados Unidos que llevaba el Pony Express. Así nada más como dato curioso que bueno, no lo seguí porque pues el tema era México, ¿no? No, sí, y eso es lo que ojalá la gente que escuchó la charla hoy están interesados más de aprender porque es mucha la historia que estamos compartiendo con Estados Unidos y con Canadá y el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Y como la historia también del movimiento de las bananas. Porque estabas hablando un poquito de cómo empezaron a cambiar los pueblos o las ciudades. Y empecé a pensar, oh, sí, la compañía chiquita, ¿verdad? ¿Cómo impactó no solamente los ferrocarriles, pero el producto de la banana y cómo consumimos la banana, ¿verdad? Ujú. Sí, empezamos a recibir productos de otros lugares que antes era imposible, ¿no? Porque se echaban a perder después del el recorrido de tantos días o tantas horas, ¿no? Entonces sí, empezamos a conocer mucho más pues de nuestro propio espacio, de nuestro propio tiempo y agilizarlo. A mí el texto de Gutiérrez Nájera me llama mucho la atención porque verdaderamente parecía que la vida había cambiado estrepitosamente, ¿no? ¿Qué diría si viera lo que está sucediendo ahora, ¿no? Aquí reunidos todos, platicando, gracias a las traductoras, ¿verdad? Que nos estamos entendiendo y nos estamos viendo y en distintos lugares todos, ¿no? Sí, no sé si gente que está participando tenga preguntas para María o un comentario que tengan sobre la presentación que hizo. Sí, sí, tenemos comentarios y ah, Joseph Sullivan, muchas gracias, Joe, por estar con nosotros. Joe dice que muy interesante e informativa la presentación. Algunos ejemplos complejos de información, de diseño de información de hace mucho tiempo y es siempre, me encantó también ver las camadas como layers que María incluyó en los originales. Me encantó ver estas como intervenciones también de estudio y de investigación. Tenemos una pregunta más de diseño de información, que es de Mani. Hola, gracias por la presentación. Del primer documento desde el principio, ¿cómo lo mejorarías? Creo que aquel documento, el documento del gobierno, creo que Sí. mencionaste que no era exhaustivo. ¿Qué cambiarías? También ves que el sistema ferrocarril mexicano actual se adapte a las lenguas nativas, ya que se sigue hablando en todo el país. Esta es una doble pregunta. Ujú. Bueno, en relación a la primera, el análisis que hicimos los alumnos y yo, encontramos muchos errores, ¿no? Errores desde información objetiva, errores había iconos que no se comprendían claramente por más personas, eh, errores pues si quieren les muestro todos los errores que encontramos, pero ahorita de memorias, o sea, básicamente es falta de precisión, de objetividad. Entonces, ¿qué haríamos? Pues primero que nada, tener información clara, correcta, precisa, objetiva, concisa, etcétera.
Por ejemplo, habla de, el título dice de en las distintas regiones y sin embargo no hay ninguna información relacionada con regiones, por ejemplo, ¿no? O habla de que, no sé, podemos estar en el interior con la mascarilla y sin embargo el interior son fábricas. O sea, hay falta de correspondencia entre lo que es el público al que va dirigido, etcétera, ¿no? Y en relación a la cantidad de indígenas y de lenguas, pues se ha tratado de proteger a las lenguas indígenas. Ya tiene varios años en donde inclusive existe un instituto para el respeto de las lenguas indígenas y hace poco revisé uno de estos textos en donde inclusive usan gráficos para decirte cómo se dice en una lengua y cómo se dice en otra. Entonces, por un lado, hay un esfuerzo todavía, antes de que lo vayan a quitar, pero hay un esfuerzo por recuperar y conservar y respetar las lenguas indígenas. Ahora, el ferrocarril, yo creo que ninguna de las líneas de ferrocarril usan la lengua indígena para dirigirse, así como lo ven ustedes en otros países en donde se manejan hasta 3 idiomas o 4 idiomas en un mismo empaque. Digamos, yo nunca he visto eso en México, ¿no? Sobre todo con las lenguas indígenas. Con inglés, obviamente hay lugares en donde sí hay hay una visita internacional y entonces hay que pensar en eso. Pero de lenguas indígenas nunca he visto que haya eso. Y sí me ha tocado viajar en tren. Por ejemplo, en el tren de, bueno, México-Laredo lo he recorrido y también en la barranca ahí se me fue, en Chihuahua, la barranca del Cobre. Y ahí, por ejemplo, pues están los rarámuris, los tarahumaras, y sin embargo, ahí no vi ningún letrero en lengua rarámuri. Entonces, contestando la pregunta, no lo puedo decir al 100% tampoco, porque no, o sea, todo esto ha sido trabajo documental, básicamente, pero de lo que yo he recorrido personalmente, nunca he visto un letrero en otra lengua, en una lengua indígena. Sí, y esta pregunta de la lengua indígena me puso a pensar y volver a la investigación de Edgar, porque en Brasil, por ejemplo, que yo soy de Brasil, la población indígena está cada vez más pequeña y yo personalmente no tuve contacto con lenguas indígenas en mi país o la cultura indígena está muy mezclada. En Brasil todo está muy mezclado y algunas veces no separamos, pero en la culinaria, en los hábitos de, de salud también, hay mucha influencia de la cultura indígena que se percibe. ¿Cómo la cultura indígena de México influencia tu trabajo, Edgar, o si percibe cómo esta experiencia para ti? Sí, para mí, de verdad, creciendo, nunca me di cuenta, hasta recién empezando a investigar un poquito la lengua que hablo de español, es usa palabras españolas, ¿verdad? Pero usa palabras también náhuatl. Entonces, yo ni en cuenta hasta que empecé a tomar clases en español acá en Estados Unidos, en high school, empecé a ver que mis profesores me decían, no, esa palabra no es eso, es esta palabra, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, como para mí el zacate, es grama o diferentes palabras que usan otros países, ¿verdad? Pero lo interesante también es que, como en Estados Unidos y en México, muchas de las ciudades y los estados tienen nombres indígenas. Nomás que le hicieron como una mexicanada, ¿verdad? Le hicieron
es indígena, pero se escucha como español. Y es algo que yo estoy aprendiendo un poquito más también de mi cultura, de las celebraciones que hago yo, mi familia, y cómo son católicas, pero siempre hay un poquito, obviamente no se puede esconder la relación que hay entre los indígenas y la cultura mexicana. Un ejemplo que me acuerdo muy claramente de chiquito es la celebración de la Virgen de Guadalupe y las danzas que hay de indígenas, ¿verdad? Y también pensando también, recién he tenido la suerte de votar en Estados Unidos y también votar en México. Soy ciudadano en los dos países y algo que me encantó bien mucho del diseño mexicano fue los folletos y la información para los extranjeros para votar en México. Y también busqué en internet y encontré varios folletos también en diferentes lenguas. Entonces, es interesante cómo está cambiando también cómo vemos las lenguas indígenas en México, pero no es algo nuevo. Para mí, algo que me fascina mucho es las escuelas pues, en aire abierto, en open air schools que habían en México, que ayudaban a los indígenas poder navegar las ciudades y poder navegar diferentes partes de México. Y se ven muchos ejemplos en pinturas de los muralistas grandes de México, ¿verdad? Pero sí, es lo que me encanta de la conversación de hoy, es que hay bien mucha historia y hay mucha historia que a propósito está escondida, sea por bajos recursos o porque gente no habla la lengua en inglés o en español, pero lo que yo estoy en mi arte, lo que estoy aprendiendo para mí es preguntar por qué y empezar a levantar piedras a ver qué encuentro, ¿verdad? A veces encuentras una culebra o un alacrán, pero te ayudan a pensar, ¿verdad? A pensar por qué y qué razón tenían y quién estaba ganando dinero. Y es lo que estoy aprendiendo, porque yo no sé mucho de la historia de México, sé más de Estados Unidos, pero hay mucha relación en México y Estados Unidos. Estoy estático para empezar a seguir aprendiendo, sí, sí. Sí, sin duda. Y tenemos otra pregunta de Miguel Zavala. La pregunta es, ¿hay planes en implementar nueva tecnología en los ferrocarriles? Los ferrocarriles en mi mente son un símbolo de los inmigrantes y tengo la curiosidad cómo va a afectar cambios a gente viajando de la frontera de Chiapas. De la frontera de Chiapas. Bueno, sabemos que Chiapas es un punto de inicio, de encuentro, de recorrido de muchos migrantes que vienen de Centroamérica. Y bueno, luego suben por distintos caminos. Algunos van por Puebla, otros van por Veracruz. Y el ferrocarril, ciertamente, el que mencionábamos el otro día en la plática, que le llaman la bestia, es el ferrocarril que transporta a tantos migrantes hacia la frontera norte, ¿no? ¿Qué cambios vaya a haber? Ahorita se está construyendo un tren transísmico que no creo que vaya a influir mayormente en el paso de los migrantes y nada más nos vamos hacia migración. Se está construyendo el tren Maya, que realmente va a conectar Cancún con Mérida y con Palenque, en Chiapas, que ayudará un poco, pero realmente el tren está pensado más bien para turistas que para transporte de pasajeros, más que nada, ¿no? Se supone que se debe de concluir en 1 o 2 años, no lo sé. Son los únicos nuevos ferrocarriles que se están haciendo, ¿no? El de La Bestia pues tiene muchos, muchos años, ¿no? Seguramente es uno de los de la primera época de Porfirio Díaz, ¿no? Ojalá que
o sea, es muy dolorosa la situación de la migración, sobre todo si no tienes en tu país o la seguridad o el trabajo o el nivel socio, no sé, la manera de tener una vida mejor, ¿no? Y lástima que se den este transitar tan peligroso, porque no nada más es de tomar el tren, sino de los asaltos, las violaciones, etcétera. Creo que es terriblemente doloroso. Lo acabamos de ver, lo que pasó en Texas. Y son historias que no se acaban, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado y seguimos viendo estas tragedias. Que el ferrocarril vaya a ayudar en ese sentido, pues los que se están construyendo creo que no mayormente. Sí, por ejemplo, algo que me hizo reflexionar en este estudio es que se dejó a la mitad un ferrocarril que iba a México a Acapulco. Y todo lo que es Guerrero, está la Sierra Madre Occidental ahí, y es un terreno sumamente violento, sumamente peligroso. Y me pregunto yo, si hubieran terminado de construir ese ferrocarril, a lo mejor no sería tan violento y tan peligroso como es ahora, ¿no? Porque el ferrocarril viene a conectar y conectas ideas y conectas productos y conectas desarrollo, o sea, muchas cosas más, ¿no? Entonces, ahorita hablando del ferrocarril, pero todo tiene repercusiones en esta vida, ¿no? Entonces, específicamente contestando la pregunta, ¿de qué manera ayudará a los migrantes? Pues los nuevos ferrocarriles que se están construyendo, yo creo que poco. Y bueno, ojalá que no hubiera la necesidad de la migración por las injusticias que se dan en los distintos países, ¿no? Puedo poner unas ideas. También, lean, vean qué está pasando en México, ¿verdad? ¿Qué ideas están cruzando la frontera de cómo podemos navegar inmigración en México? Y cómo están militarizando las fronteras en México, en el sur de México, para para no ayudar a los inmigrantes, hacer lo opuesto, ¿verdad? Lo que están haciendo aquí en Estados Unidos por años, ¿verdad? Y no es nuevo en México hacer eso, pero se está viendo mucho eso, y también la idea de ser nacionalista, la idea de que soy mexicano y por qué no me están ayudando a mí porque yo soy mexicano, es algo que estoy viendo en mi propia familia, ¿verdad? Y es complicado, es muy complicado porque hay mucha gente viviendo bajos recursos por todo México, por todo el mundo, ¿verdad? Entonces es algo complicado. Y también hay cosas bonitas. Creo que María lo mencionó la última vez que estamos preparando para la charla. Es de las mujeres o de las comunidades que están ayudando a los inmigrantes para comer, ¿verdad? Que pasa el ferrocarril y empiezan a tirar comida para que ojalá los agarren los inmigrantes, ¿ya? Y para mí también, yo soy de Guadalajara, tengo la suerte de poder visitar a México, y creo que nueva tecnología es más en los metros lo que yo estoy viendo. Y es interesante cómo Europa sigue siendo uno de los fuertes de cómo construir trenes o metros, ¿verdad? Porque en Guadalajara tenían una máquina que estaba haciendo los agujeros para que pusieran el tren, pero también estaba poniendo ladrillos o construyendo. Era muy interesante cómo todavía tenía esa relación con Francia, ¿verdad? Pero sí, es complicado el tema de migración, y como, sí, lean y escuchen historias, porque hay, hay diferentes pues, puntos de vista que no se escuchan mucho aquí en Estados Unidos. Sí. Este es un tema que fundamental y no hay como no traer. Y me gustaría escuchar de ti, Edgar, cómo está su investigación ahora y en qué proyecto está trabajando. Si quieres compartir en qué stage estás.
Sí, recién acabo de recibir un dinero de los Rubies aquí en Baltimore. Y es para ayudarme en hacer esas preguntas que estamos teniendo, ¿verdad? Y poder viajar. Recién tuve la suerte de ir al Paso y también fui se llama Big Bend National Park y es donde existe la frontera, pero no está ahí. Es nomás el río Bravo, el río Grande que está ahí, ¿verdad? Y para mí ahorita lo que me está fascinando mucho es no solamente la historia, pero la historia de plantas. Y cómo también plantas y tener, como pueden ver atrás de mí, cómo tener plantas en su casa también es parte de cómo el mundo se ha transformado, ¿verdad? Entonces estoy investigando mucho de cómo tener control sobre plantas y el movimiento de plantas también tiene una relación de control sobre las personas, específicamente mi cultura como indígena, y es algo que estoy tratando de aprender más. Había un movimiento en México y todavía existe, en mi punto de vista, ser mestizo, y qué significa ser mestizo, y qué significa, qué es una imagen de ser mexicano, y es algo que el gobierno trató de promover en los 1900 y es algo que todavía existe en México, ¿verdad? De ser, y se ve aquí en Estados Unidos, ser orgulloso de ser mexicano, ¿verdad? Y a veces se hace al lado, a veces la parte indígena. Nomás a veces se ven en los partidos, ¿verdad? Con las camisetas aztecas o algo así, pero es más complicado. Sí, sí, sí. Súper. Me encanta aprender también de tu trabajo y uh, looking forward to see it too. Entonces, son casi las 7:30 y quiero agradecer muchísimo a ti, María, y a ti, Edgar. María, muchas gracias por esta tremenda presentación que nos da como una excusa para hablar de México y de diseño de información, pero para hablar de historia y de identidad y aprender de vos. Muchas Muchas gracias. gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a la traducción. Sí, 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 muchas gracias a las intérpretes. Muchas gracias a ti, Edgar, también. Y qué bueno poder hacer este evento desde Baltimore y estar conectando México, Baltimore y también otras partes del mundo. María está en España ahorita, entonces estamos todos conectados mismo. Y tenemos voluntarios de todas partes. Muchas gracias más una vez. Muchas gracias a usted que nos escucharon también. Y si quieren aprender más de nuestros próximos eventos, por favor, visiten nuestras páginas web y hasta la próxima.